quienes tienen diabetes lo saben. Los datos más recientes nos hablan que alrededor del 20% de la población adulta mexicana tiene diabetes. La conclusión es que la mitad de la gente en México que tiene diabetes no lo sabe, vive con ella sin saberlo hasta que por algún motivo se encuentra súbitamente, ¿no? Y eso es peligroso porque la diabetes no perdona si no te cuidas. Hay muchísimas opciones para mejorar la situación de la diabetes. Lo mejor siempre es la prevención, en el sentido de ir a tus revisiones. Si tu médico te dice: hey, estás un poquito alta el azúcar, empieza a cuidar, lo mejor sigue siendo evitar que eso avance. ¿Es normal que las personas con diabetes al medicarse bajen tanto de peso? Depende del fármaco, pero la nueva tendencia es usar estos fármacos que te controlan bien la glucosa y te ayudan a bajar mucho de peso. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Claudia Villairibe y esto es Conversando con los Expertos. En el marco del Día Mundial de Diabetes me acompaña el endocrinólogo Francisco Magallanes, que nos va a hablar acerca de esta enfermedad silenciosa. Gracias, doctor, por estar aquí. Al contrario, un placer venir y poder ayudar a difundir conocimiento sobre este problema, que realmente en este punto en que estamos es una epidemia. ¿Cómo está la estadística en nuestro país? Pues para que te des una idea, en el año 2000 se calculó la posición que México tendría para el 2025 en cuanto a población con mayor población con diabetes. En el año 2000 éramos la posición número 9 a nivel global. Se pensaba que para el 2025 íbamos a ser el séptimo lugar a nivel global, y resulta que para el 2012 ya éramos el séptimo lugar a nivel global. Entonces, ¿sabemos realmente, doctor? ¿Todos sabemos quienes tienen diabetes? ¿Lo saben? No, es una pregunta muy buena porque, de acuerdo, México tiene muy buena estadística en diabetes. Hay una encuesta nacional que se hace cada 2 años aproximadamente. Y los datos más recientes nos hablan que alrededor del 20% de la población adulta mexicana tiene diabetes. Lo desafortunado es de que la mitad de esa gente se entera cuando se hace la encuesta, cuando le hacen una medición. Entonces, la conclusión es que la mitad de la gente en México que tiene diabetes no lo sabe, vive con ella sin saberlo hasta que por algún motivo se encuentra súbitamente, ¿no? Y eso es peligroso porque la diabetes no perdona si no te cuidas. Va avanzando, aunque te sientas bien, pero de pronto en algún lado hace crisis tu cuerpo y se expone la enfermedad. Qué peligroso es que sea una enfermedad silenciosa, precisamente porque ya hace crisis. ¿Cómo sucede esta crisis? Bueno, el problema de la glucosa alta de manera crónica afecta principalmente, como es una enfermedad inflamatoria que va lastimando el corazón, los riñones, la circulación pequeña de los ojos, la circulación pequeña de los pies o de nuestros aparatos internos. De pronto puedes tener un problema de circulación del corazón y ahí se te encuentra. O puedes tener problema de que tus riñones empiezan a fallar y ahí ya te apareció, o ya te das cuenta más bien. Problema de circulación en tus pies, tienes una infección, no cicatriza bien, tienes un accidente y no te puede mejorar la lesión. O empiezas con problemas de tus ojos también. Entonces las crisis o el momento en que aparece una diabetes que no ha sido diagnosticada pero que ya tiene tiempo en tu sistema, son situaciones que ya no se puede regresar atrás. No puedes decir: ahora sí me quiero cuidar, ahora sí me quiero atender. Sí se puede, obviamente, pero el daño ahí está y ya es nada más tratar de evitar que empeore, que mejore lo más que se pueda, pero no se puede deshacer. Si ya no es reversible esta afección, ¿cómo sería el tratamiento para tener una buena calidad de vida? Bueno, ahorita hay muchísimas opciones para mejorar la situación de la diabetes. Lo mejor siempre es la prevención, en el sentido de ir a tus revisiones. Si tu médico te dice: hey, estás un poquito alta el azúcar, empieza a cuidar, lo mejor sigue siendo evitar que eso avance. Hacer ejercicio regular, de preferencia 30 minutos al día, cuando menos. Comer sano, comer balanceado y mantener un peso lo más estable posible.
Obviamente influye también el grado de estrés que tienes en tu vida, que a veces es mucho, buscar maneras de bajarlo lo más que se pueda, meditación si es posible, o simplemente proponerte bajarle al estrés. Yo sé que suena como mágico, pero uno puede decir, hey, tengo que mejorar esto, no va a cambiar mi necesidad de trabajo, mis problemas de este tipo, pero yo en manera personal, como los veo, como los absorbe mi cuerpo, es lo que tengo que evitar. Doctor, es muy difícil para nosotros todavía en la actualidad tener una cultura de prevención. Ahora se empieza a trabajar en medicina preventiva que, bueno, muchos pensamos que va a ser lo del futuro, los especialistas es lo que comentan, pero lamentablemente en nuestro país no tenemos esa cultura. Todo lo dejamos al último, nos esperamos a precisamente caer en una crisis como tal. Con los avances que ha tenido la medicina y la tecnología en cuanto a diabetes, ¿qué buenas noticias tenemos? Bueno, muchísimas porque en los avances de tratamiento para el manejo de la glucosa alta en sangre hemos tenido logros farmacológicos muy significativos, medicamentos que aparte de controlar el nivel de azúcar también ayudan a bajar mucho de peso, medicamentos que al lograr eso también protegen la función renal, protegen la función del corazón, de manera aparte de la protección que dan al mejorar la glucosa, que esa es una cuestión novedosa de pocos años, porque no solo basta bajar el azúcar, sino que no se lastimen los demás órganos. Y actualmente hay medicamentos que ayudan a proteger corazón, proteger riñones, aparte del efecto benéfico de normalizar el azúcar, lo cual no lo teníamos hasta hace pocos años. También ahora es posible, claro, dependiendo de cada sistema y cada persona, pero es posible tener tratamientos para el azúcar que no la bajen de más. Suena a lo mejor que no es un gran logro, pero créeme que lo es, porque uno de los peligros antes del tratamiento de la diabetes era que fuera efectivo, pero aparte que bajara el azúcar de más, lo que se llama una hipoglucemia grave, que es muy peligroso. Y ahora con los medicamentos que ya tenemos en el armamento terapéutico, ese peligro ha bajado muchísimo, ese riesgo ha bajado de manera notable y para nosotros los médicos que manejamos el problema de la diabetes en los pacientes, es una tranquilidad poder prescribir medicamentos que le van a ayudar, que le van a prolongar la vida, que le van a mantener sanos sus riñones, su corazón, sus ojos y controlar el azúcar obviamente, y que no le van a provocar ningún daño con un riesgo de bajarle el azúcar súbitamente, que puede ser muy peligroso cuando llega a suceder, pero afortunadamente ya no. Entonces, actualmente la manera en que manejamos la diabetes, claro, todo va de la mano con un cuidado propio, ¿no? Cuidar tu alimentación, hacer ejercicio regular, tratar de mantener un peso lo más normal posible, pero la expectativa, la esperanza de vida, la calidad de vida, que es el punto aquí, no solo prolongar la vida más años, sino la calidad de esos años en que vives, Claro. Se ha avanzado muchísimo. Entonces, sí es muy importante que busquen atención, pero tener en mente que lo que se decía el manejo de la diabetes hace 10, 20 años ha cambiado radicalmente. ¿Estos medicamentos de los que me platicas son los llamados de última generación? Sí, claro, siempre hay avances. Hay dos líneas muy grandes ahorita, medicamentos que favorecen que se elimine el exceso de azúcar a través de los riñones, que paradójicamente eso llega a proteger a los riñones, aunque suene paradójico. Y el otro gran grupo que es muy famoso, que son los que llamamos nosotros inhibidores análogos del receptor de GLP-1, que son mucho de lo que la gente se inyecta y eso actualmente, pero que en su origen son para manejar el problema de la diabetes y que son fantásticos y son bien tolerados y bien aplicados y bien regulados con la receta y la dosis. La utilidad es impresionante. La importancia de las dosis correctas. ¿Es normal que las personas con diabetes al medicarse bajen tanto de peso? Depende del fármaco. Tenemos fármacos para bajar la glucosa que son neutros en el peso, o sea, pueden ni bajar ni subir. Tenemos fármacos que en ocasiones hacen subir de peso
pero la nueva tendencia es usar estos fármacos que te controlan bien la glucosa y te ayudan a bajar mucho de peso. Entonces, sí, puede ser muy exitoso el programa de manejo de la glucosa y bajar de peso con una buena combinación de este tratamiento. Si la persona ya es delgada y tiene diabetes, ¿es el mismo medicamento? Depende, se pueden utilizar, aunque el objetivo ahí es diferente, porque no hay que olvidar que estos fármacos empezaron para manejo de diabetes y ya en los estudios y análisis clínicos se encontró que ayudaban a bajar de peso también. Entonces surgió otra línea nueva, pero su fin primordial sigue siendo la diabetes, entonces sí pueden tener utilidad. Y ahora que, bueno, somos muy afines a automedicarnos, y son medicamentos que no necesariamente exigen una receta médica. Platícanos un poquito de la importancia que es diagnosticarse con el médico y que los medicamentos sean estrictamente regulados por un especialista. Lo que pasa es de que ese tipo de medicamentos tan novedosos y maravillosos como pueden pensarse que son, también tienen contraindicaciones, no todo el mundo lo podemos recetar tan libremente. Hay situaciones que nos dicen que no debemos de indicarlo. Hay situaciones que nos indican también que nos dicen que no va a ser exitoso. Uno puede prever en base a muchas características de la situación clínica del paciente en particular, hasta de su economía, por qué no decirlo, que no va a ser exitoso el fármaco. Entonces sí, no conviene. Aquí en México se da ese fenómeno, como bien mencionas, y lamentablemente ese tipo de fármacos lo pueden comprar libremente sin ningún problema, hasta en las redes sociales de pronto. Así es. Pero eso conlleva que se use mal, que se dosifique mal, que sea un fracaso por la manera en que lo usó y que ya la persona se desilusione cuando realmente lo usó mal, y puede haber sido de gran ayuda ese tipo de tratamientos. Y aparte, aquí en México tenemos el fenómeno que como son de venta sin necesidad de receta, pues se agota muy rápido, porque cuando uno lo prescribe para alguien con diabetes que sí lo requiere, de pronto ya no lo encuentra en las farmacias porque se agotó, porque se compró todo lo que llegó para otros fines sin vigilancia médica. Entonces es un problema que tenemos en cuanto a lograr que el paciente tenga su dosis de medicamento cuando realmente lo requiere. Pero bueno, son situaciones que ahí tenemos algunas herramientas para poder ayudar a la gente a que realmente sí lo consiga. Doctor, factores de riesgo. El principal es el sedentarismo aquí en México, la falta de actividad física, porque las nuevas generaciones sí tienen mucha conciencia, pero solamente de las nuevas. De pronto aquí en México, aparte de que no tenemos unas instalaciones públicas fáciles, ¿no? De poder ir a un parque, poder ir acá al otro, una alberca pública, cosas así. La población mexicana le falta hacer ejercicio regular y vigilar su peso, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí. ¿Por qué factores? Lo que sea, que el tipo de alimentación, que el trabajo, que el estrés, pero es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en México. Son los principales factores de riesgo. Genética, hereditario. También definitivamente, pero muchos de estos fenómenos genéticos no se manifestarían si no se genera el ambiente acorde a eso, y básicamente esa es la obesidad o la falta de ejercicio. Entonces podemos tener la genética, pero si hacemos ejercicio regular, mantenemos un peso estable, no se va a manifestar esa tendencia a la diabetes. Entonces es una amalgama de riesgo genético familiar con el medio ambiente, que nosotros le llamamos, que es cómo nos desenvolvemos, cómo nos desarrollamos. Y si tenemos ese riesgo genético en la familia, pero cuidamos el ejercicio, la alimentación y el peso, o no nos va a dar nunca la diabetes, o si nos da sería ya muy avanzado de edad y muy leve y muy fácil de controlar. Doctor, antes de terminar el programa, algunas recomendaciones, aparte de las que ya nos diste, recomendaciones para que la gente esté bien informada, con el médico adecuado. Sí, actualmente, pues gracias a todas las campañas de información que hay y al hecho de reconocer a la diabetes como una epidemia, pues prácticamente la mayoría de médicos de todos los niveles están bien informados y son capaces de empezar un tratamiento correcto o de referir al paciente con el médico correcto, ¿no? O también los servicios de nutrición, los nutriólogos, que también son muy importantes aquí, el psicólogo en caso de sensación de rebeldía o de miedo o duelo, que mucha gente
genera un duelo auténtico el que le diagnostiques el problema de la diabetes. Pero lo más importante es hacerle caso a nuestro cuerpo y hacerle caso a los números. Vemos que la mayoría de las personas con diabetes, cuando llegan al diagnóstico ya tenían avisos, ya había salido un poquito alto el nivel de azúcar en sangre. Y lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar, pensaron que era bien poquito, que no pasaba nada, pero al final de cuentas, pues esta enfermedad tiene infancia. Y si la detectamos cuando va empezando, es mucho más fácil de controlar y de evitar los problemas que si la ignoramos y dejamos que avance, porque un punto importante que quiero mencionar es de que hay diferentes estudios, muchísimos grandes estudios hechos en todas las poblaciones, donde se compara a cuánto tiempo vive una persona con diabetes y cuánto tiempo vive una persona sin diabetes pero con un infarto, o alguien con diabetes y un infarto. Obviamente esta última combinación es la que más peligro de vivir menos tiene, pero curiosamente la persona con diabetes tiene la misma esperanza de vida que alguien que ya se infartó y que no tiene diabetes. A lo que voy es que tener diabetes, al menos en estas estadísticas, equivale a que ya tuviste un infarto. Pero nos preocupamos más si alguien tuvo un infarto que si a alguien le salió el azúcar un poquito alto. Entonces Claro. tenemos menos miedo. Sí. Sin embargo, el riesgo es igual. Más vale exagerar ahorita. Exacto, tenemos que ser exagerados y a la menor elevación de glucosa, arriba de 100 en ayunas, hay que ir al médico para evaluar el riesgo completo. Hay muchísimas herramientas de riesgo cardiovascular. Se toma en cuenta la diabetes, el peso, la edad, el género, nuestra alimentación, colesterol, triglicéridos. En fin, hay muchas herramientas de riesgo y en base a eso tomar la mejor decisión. No está tan alto el azúcar, pero tienes estas otras cosas. Y eso equivale a un problema metabólico grande. Entonces, hay que empezar a hacer esto. Entonces, no solo es el número, pero si el número ya nos avisa y ni a eso le hacemos caso, pues todo lo demás se va empeorando también. Doctor, muchas gracias por toda esta información. Muchísimas gracias por la invitación. Información hay muchísima. Yo invito a la población a que se hagan exámenes, se revisen. Mucha gente no le gusta ir al laboratorio, pero tiene un familiar con diabetes, se puede medir el azúcar ahí. Claro. Y ya, o sea, fácilmente. Y si sale alto, arriba de 100 en ayunas, acercarse con su médico de confianza. La mayoría de médicos estamos capacitados, aunque ya a nivel de especialidades es más medicina interna o endocrinología pediátrica en caso de niños y adolescentes, pero en general que se acerquen con su profesional de la salud de confianza. Eso es lo más importante. Y ahí empieza el camino de la prevención. Muchas gracias, doctor. Y además ahora que hay aplicaciones, ya tenemos todo de herramientas modernas, pero tienen que estar bien reguladas para que haya efectividad precisamente. El doctor Francisco Magallanes nos acompañó el día de hoy. Gracias de nueva cuenta, doctor. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Conversando con los Expertos. Elige New City Hospital, calidez e innovación para tu salud. Todo esto en un ecosistema de salud integral.